¿Pueden sentarse? Si es su primera vez, bienvenidos a 2819, donde nos tomamos en serio la difusión del Evangelio y la multiplicación de discípulos. A todos nuestros discípulos digitales que nos ven en vivo en todo el país y el mundo, les damos la bienvenida. Nuestra familia digital, estamos en una misión ahora mismo por Cristo en todo el mundo, cumpliendo con el deber para el Señor Jesucristo en estos últimos días. Es más que solo tecnología. Somos una familia global. Oramos por ustedes. Los amamos. Son una extensión de nuestra casa donde quiera que estén. Y si están en esta sala o entraron a este chat y no son seguidores de Jesús, nos alegra que estén aquí. Queremos que sepan que pueden pertenecer antes de creer y estar entre nosotros antes de creer. Y nuestra oración es que lleguen a conocer al Señor Jesús antes de que se les acabe el tiempo. Estamos en una serie llamada Hechos 1 y 2, donde recorremos juntos los 2 primeros capítulos del libro de Hechos, un libro de origen escrito por Lucas en los años 60 después de Cristo. Registra la formación de la iglesia cristiana en los primeros 30 años de su historia. Nuestro texto de hoy, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Me opongo a toda fuerza demoníaca desplegada contra 2819 y a toda fuerza demoníaca que presiona las mentes de las personas en este momento. Satanás, el Señor te reprenda. Espíritu del Dios vivo, te damos gracias porque estás presente en la tierra, presente en la sala, presente a través de estas cámaras. Sopla, muévete, camina, haz tu voluntad, Espíritu del Dios vivo. Oye, por favor. Haz tu voluntad, Espíritu del Dios vivo. Oye. Porque nadie es más poderoso que tú. Haz tu voluntad, Dios. Oye. Dios. Oye, Dios. Fuego, Dios. Aleluya. Envía tu fuego, Dios. Envía tu fuego poderoso. Derriba las fortalezas en nuestras mentes. Mentiras creadas en nuestra mente. Quítanos los corazones de piedra y danos corazones de carne. ¡Hey! Danos corazones de carne, Dios. Sopla sobre tus hijos e hijas. Danos revelación y entendimiento. Pedimos en el poderoso, y en el majestuoso, y el nombre sin igual de nuestro Rey que viene, el Señor Jesús Cristo. Y que todo el pueblo de Dios grite amén. Griten amén y amén. Aleluya. ¡Hey! Aleluya, qué alegría. Aleluya, Dios. Fuego. Aleluya, Dios. Fuego. Fuego. Aleluya, Dios. Fuego. Fuego, Dios. Aleluya, Dios. Fuego. Sientan el Espíritu de Dios. Aleluya, Dios. Fuego. Aleluya.
Hey, fuego. Aleluya. Hey, fuego. Sientan el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Siento al Espíritu recorrer la sala, pasando por sus asientos. Hey, siento al Espíritu pasando por sus asientos. Hey, aleluya, sí. Aleluya, Dios. Fuego. Aleluya, Jesús. Vamos, hombre. Vamos. No estamos muertos. Hay algo vivo en mi interior. En su interior. Hey, que alguien aplauda. Que alguien corra. Que alguien salte. Que alguien grite. Aleluya. Hey, ¿sienten eso? Eso se llama poder. ¿Sienten eso? ¿Sienten eso en la sala? Eso se llama poder. Dije, ¿sienten eso? Les hablo a ustedes. Eso se llama poder. Déjenme decirles que no tiene eso. Ningún equipo deportivo, ni empresas de Fortune 500, ni religiones falsas. Miren, sin lugar a dudas, el organismo más poderoso de toda la tierra es la Iglesia Global de Jesucristo, la comunidad mundial de creyentes. No hay organismo ni entidad en la tierra mucho más poderosa que la Iglesia Global de Jesús. Porque justamente en el centro de la iglesia, principalmente, está el poder de la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la divinidad. Su nombre es, de hecho, el Espíritu Santo, como se le conoce. Y él no se ha unido a empresas de Fortune 500. No se ha unido a religiones falsas. Por ahora, no se ha unido realmente a falsos progenitores, sino que está unido por siempre a la iglesia. Y donde quiera que esté el pueblo de Dios, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier nación, en cualquier continente, el poder del Espíritu Santo está ahí. Y donde quiera que estés como cristiano salvo, incluso cuando estás solo, el poder del Espíritu Santo está ahí. Cuando tú apareces, el Espíritu Santo aparece. Él es quien está empoderando de manera especial a la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que inspira la proclamación del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que inspira canciones de gospel como Solo por Cristo. Es el Espíritu Santo el que te guía y te encamina hacia toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien te advierte sobre personas con las que no deberías relacionarte. Es el Espíritu Santo el que diseña nuestros caminos para cruzarnos en diferentes épocas y momentos.
Es el Espíritu Santo el que entra en tu cuarto de oración y te consuela cuando tu corazón sufre, está herido y roto. Es el Espíritu Santo quien está ordenando tus pasos, advirtiéndote de peligros a la vuelta de la esquina, poniendo canciones en tu corazón en plena noche, dándote valor cuando tu corazón está lleno de miedo, dándote guía cuando no sabes a dónde ir, dándote respuestas cuando estás confundido. Y es el Espíritu Santo el que te sorprende en tu auto cuando vas al trabajo y te inundas de lágrimas antes de llegar a tu empleo. Es el Espíritu Santo quien te ha dado todos tus dones. Cada don que hay en tu interior te fue dado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien diseña movimientos, quien diseñó 28:19. Es el Espíritu Santo quien toma un pañuelo simbólicamente y limpia tus ojos cuando estás sufriendo. Todas tus interacciones aquí abajo es con la persona del Espíritu Santo. Y porque Él está en el centro de la iglesia, tú eres, yo soy, somos la fuerza más poderosa del planeta. Es solo el poder del Espíritu Santo y las oraciones de los santos lo que detiene toda la fuerza del mal de apoderarse de la humanidad. Es solo el poder del Espíritu Santo y la obra de los santos lo que detiene toda la fuerza del mal de abrumar a la humanidad. Es el Espíritu Santo dando a luz a iglesias y enviando misioneros y haciendo la obra del evangelio a través de seres humanos, aunque sean imperfectos. Es la persona perfecta del Espíritu Santo, dentro de cáscaras rotas de barro. Repito, es la persona perfecta del Espíritu Santo dentro de vasijas rotas de barro, que nos hace fuertes cuando somos débiles, que nos unge para obras de servicio. Y es el Espíritu Santo. Cuando sentimos fuego entrar en una habitación, tú eres una persona poderosa. Además, yo también soy poderoso gracias a la presencia de la persona del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien vino por ti cuando no eras salvo. Te convenció de tu pecado, te atrajo amorosamente al Padre en el nombre de Jesús. Te abrió el corazón, quitó tu injusticia, entró profundamente en tu interior y te transformó desde adentro. Y te cerró con su poder. Eso es todo, Efesios 1. Es el Espíritu Santo el que te sella. ¿Qué es lo que te hace clamar, hijo, hija, en este momento? Todo eso es por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo empoderando a más de 2,000 millones de personas en todo el mundo que proclaman a Cristo como Rey. Más de 2,000 millones. Es el Espíritu Santo, incluso obrando a través de hombres buenos y alrededor de hombres malos, para asegurar que las palabras de Jesús nunca caigan al suelo, para asegurar que las palabras de Dios nunca caigan al suelo. Es el Espíritu Santo asegurando que todos los planes de Dios se cumplirán tal como Él los escribió. Y lo sentimos. Y nos relacionamos con Él. Y lo escuchamos. Y lo percibimos. Él está unido por siempre a la iglesia.
Por esta razón, repitan, no hay nada en la tierra, ni religión, ni empresa, ni entidad, nada en la tierra. Nunca olviden eso, más poderoso. Miren la palabra poderoso. Miren la palabra poderoso. Miren la palabra poderoso. Miren la palabra poderoso. Nunca estamos sin ayuda. No hay absolutamente nada en la tierra realmente más poderoso que la iglesia. No por los sermones o plataformas como por ejemplo una cuenta de seguidores de Instagram. La iglesia es poderosa porque la iglesia está unida por siempre. Miren la palabra, unida. Miren la palabra, unida. Miren la palabra, unida. Porque no siempre lo estuvo. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo se unió el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Cómo nos hizo el Espíritu Santo a ti y a mí tan poderosos? Está justo aquí en nuestro texto, donde Lucas registra el domingo más importante tras la resurrección de Cristo en la historia de la iglesia. Lucas capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 1. Cuando el día de Pentecostés llegó, y el viejo King Jimmy dice, cuando el día de Pentecostés hubo llegado plenamente, estaban todos unánimes juntos en un lugar. Paren justo ahí. Lucas escribió, cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban en un mismo lugar. Ahora, los judíos tenían muchas fiestas y festivales que usaban para conmemorar estaciones y eventos importantes que ocurrieron en la vida de su nación. Uno de los festivales más importantes que jamás celebraron fue la Pascua. Y luego, 50 días después de la Pascua, celebraban otro festival llamado la Fiesta de las Semanas, o la Fiesta de la Cosecha, que recibió un nuevo nombre, la Fiesta de Pentecostés, que significa 50, penta, como pentágono. 1500 años antes de que el ministerio de Cristo viniera a la tierra, el pueblo de Dios estuvo en la esclavitud egipcia durante 400 años. Durante 400 años clamaron a Dios por su liberación. Y cerca del final de esos 400 años, Dios comenzó a hablarle a la respuesta. Ellos claman por liberación. Dios le habla a la respuesta. Ellos claman por liberación. Dios le habla a la respuesta. Ellos claman por ayuda. Dios le habla a la respuesta. Porque no solo porque Dios no esté hablando, eso no significa que no esté trabajando en tu respuesta. Dices, siento que Dios no me está escuchando ahora mismo. No, tal vez esté trabajando en tu respuesta. Así que claman por liberación. Dios le habla a la respuesta. Y la respuesta llega en la forma de un hombre llamado Moisés. Dios llama a un hombre llamado Moisés, lo envía a Egipto para liberar a más de 2 millones de personas de la esclavitud egipcia. A través de Moisés, Dios derroca a la nación de Egipto con 10 plagas poderosas. La última fue la muerte de cada hijo primogénito. Moisés le dice a todos en la ciudad esa noche, maten un cordero, tomen la sangre, pónganla sobre su puerta. Y cuando el ángel de la muerte camine por la calle, verá la sangre en la puerta. Miren esto. Y el ángel de la muerte pasará de largo por su casa. El pueblo entonces es liberado de Egipto. Los primogénitos de Egipto mueren, ellos salen de Egipto y luego son llevados a un lugar llamado Sinaí, un monte. 50 días después de ser llevados al Sinaí, Moisés está en la cima de un monte, baja con la ley moral, los 10 mandamientos, 50 días después de la Pascua. Después de esos 50 días, cuando llegó ese 50º día, fue una celebración de la provisión de Dios, su bondad, su amabilidad. Celebraron con un regalo, una ofrenda para Dios, 50 días después de la Pascua. Este es el simbolismo en Pentecostés. Es simbólico de la bondad de Dios, su favor, su misericordia, su entrega, su generosidad. Y la Pascua se celebró durante más de 1000 años. Fue solo un presagio de la muerte de Cristo, el Cordero Supremo.
Durante la semana de Pascua, alrededor del año 33 después de Cristo, el Cordero Supremo fue muerto en una cruz. Esa fue la Pascua final de la historia. Luego, 50 días después, en otro domingo, llega el Pentecostés final de la historia. Este mismo día, el domingo de Pentecostés, la Pascua final, el Pentecostés final. Ahora fíjense, dice que este domingo de Pentecostés, todos los creyentes estaban juntos. Recuerden que eran 120 de ellos en el aposento alto y habían estado allí por días, orando y buscando el rostro de Dios. Vaya, habían pasado 10 días mientras estaban en ese aposento alto orando. Fue tiempo suficiente para que cayeran en la discordia, pero estaban orando. Fue tiempo suficiente para que cayeran en otras cosas, pero estaban orando. Fue tiempo suficiente para que se cansaran, pero estaban orando. Fue tiempo suficiente para que se frustraran, pero estaban orando. Fue tiempo suficiente para que dudaran y no creyeran en lo que Jesús dijo. Vayan y esperen, pero estaban orando. Estaban en esa habitación orando, repasando las escrituras porque creían en lo que Jesús había dicho. Él les dio los mandamientos finales. Hagan discípulos, sean mis testigos, vayan a la ciudad. Esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto. Así que allí están. En el día de Pentecostés, 120 de ellos reunidos en el aposento alto. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero llamar su atención sobre este hecho. De repente dijeron, mientras estaban allí orando, algo sucedió inesperadamente. Escucharon un sonido. Siento el Espíritu de Dios. Están allí orando y de la nada, 10 días después, escuchan un sonido como un viento recio y poderoso. Quiero llamar su atención sobre la palabra poderoso. Vaya, probablemente sonaría como si alguna vez hubieran oído los vientos de un huracán. Ese sonido como un tren afuera. Están en la habitación y de repente oyen el viento, un estruendo. Era fuerte, era impactante. Probablemente sonaba como un tren de carga. Dijeron que era como un viento recio, escribió Lucas. El viento es sinónimo de la presencia de Dios. La palabra viento en griego significa pneuma, de donde proviene aliento. Fue Dios quien hizo al hombre de un trozo de arcilla y luego con pneuma sopló en él aliento de vida. Fue Dios obrando a través de Ezequiel en una visión, quien vio huesos secos que representan el estado de Israel y sopló en ellos vida. Fue Dios a través del Espíritu Santo quien sopló en los hombres para escribir el Espíritu Santo. Así que sabemos que cuando vemos el viento representa a Dios, representa su aliento, representa su poder y su presencia. Y es como si hubieran oído ese sonido. Era como un viento recio. Y luego miren, de repente algo sucedió en esa habitación. Vaya, esto es poderoso para mí porque aquí mismo en este texto nos recuerda que se puede confiar en las palabras de Jesús. Fue Cristo quien les dijo, vayan a la ciudad, quédense allí y en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí viene el Espíritu Santo entrando deprisa en esa habitación desde el cielo. Así que sabemos que se puede confiar en las palabras de Cristo. Se puede confiar en las palabras de las Escrituras, pero no solo eso, vemos la respuesta a la oración. No estuvieron allí 10 días perdiendo el tiempo. Estaban allí orando y vemos cómo Dios responde sobrenaturalmente a la oración. Están allí buscando su rostro y de repente, hombre, un sonido viene del cielo. Es solo un recordatorio para ti y para mí, escúchame, de cómo Dios responde a nuestras oraciones de formas sobrenaturales. Hombre, la semana pasada, en una reunión, nuestro director Danny B. de Misiones Globales para 2019 compartía con nosotros historias poderosas que nunca vimos de Access cuando tuvimos esa reunión de oración en el State Farm Arena. Y entre esos testimonios había un hermano de otra ciudad que envió un video. Y en su video contaba su historia de cómo le diagnosticaron una enfermedad terminal y los médicos le dijeron que seguramente iba a morir. Se entera de Access en el State Farm Arena, reserva su boleto de avión, vuela a Atlanta, viene a la arena por fe, diciendo, este será mi último intento de sanación, ya que los médicos no pueden hacer nada por mí. Entra en la arena,
Está sentado en una silla en las gradas y le cree a Dios por su sanación y hace un video y nos envía el video. Vuelve al médico y ellos están confundidos. Y ahora su seguro médico está en un aprieto. No saben qué hacer con él ahora porque se supone que debería estar muerto, pero ahora sigue vivo. Y estamos viendo esto en la oficina, derramando lágrimas en la sala de conferencias, recordando cómo Dios responde a las oraciones de formas sobrenaturales. Hombre, estuvieron allí orando durante 10 días. Algunos de nosotros no podemos orar ni 5 minutos. Y te preguntas por qué Dios no se mueve, por qué no respira. Hombre, ni siquiera podemos quedarnos quietos en su presencia por 5 minutos. No tienes idea de lo que Dios haría si tan solo fueras implacable en la oración. Golpearía su puerta. Señor, soy yo de nuevo. No me rindo tan fácil. Él dijo, al que llame. Señor, soy yo de nuevo. Te hablo de esto otra vez. Te busco por esto otra vez. Estoy orando por esto otra vez. Y decía, esa habitación, algo cambió en esa habitación. Miren la palabra, de repente. Amo esa palabra, de repente. Me recuerda que Dios puede cambiar cualquier circunstancia de repente. Él puede invadir un matrimonio y cambiarlo cuando se apodera del corazón de un esposo de repente. Él puede reparar una relación rota de repente. Él puede sanar un cuerpo físico de repente. Él puede sacarte de la depresión de repente. Puedes recibir una llamada para un nuevo trabajo de repente. Un apretón de manos te lleva a una nueva temporada de repente. Jesús, predica. No saben lo que Dios hace en la vida de alguien de repente. Verano de 2024, mi esposa y yo no estábamos. Recibimos llamadas. Pastor Philip, algo pasa. Vuelven a una iglesia diferente. ¿Cómo qué pasa? La gente viene por decenas, cientos, miles. No sabemos de dónde vienen. Algo acaba de pasar en la iglesia de repente. Dios mío, Miren, yo no estaba aquí. no estaba. Así que ya ven, no depende de un hombre. El Espíritu Santo estaba agitando algo en 2019 y empezó a atraer a miles de personas a la iglesia. De repente, un verano, pasó de ser una iglesia de 500 a varios miles en un verano. De repente, sobrenatural. Gracias. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oh, Dios mío. Y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oh, Dios mío, esto es puro fuego. Hombre, imaginen la escena. Soy una persona visual, así que leo las escrituras. Veo imágenes en mi mente. 120 personas en una sala sin electricidad. Es el siglo I después de Cristo. Tienen velas encendidas en esa habitación. Está oscuro. Hay gente tendida en el suelo orando, y gente sentada contra la pared orando, y gente de rodillas orando, y gente caminando, orando, y de repente oyen un sonido. Está sacudiendo la habitación en la que están, y luego ven luces que empiezan a caer del cielo en la habitación, como lenguas de fuego, bajando del cielo, y simplemente se posa sobre cada uno de ellos. Y luego, en cuanto se posa sobre ellos, empiezan a hablar en otras lenguas. Sí. Oh, Dios. El fuego representa la presencia del Dios Todopoderoso. Dios guió a sus hijos en Israel con una columna de fuego. Dios le habló a Moisés en una zarza ardiente con fuego. A Dios en las escrituras se le llama un fuego. Así que el fuego y el viento representan la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo invadió esa habitación con un sonido, la invadió con una manifestación visible. Descendió sobre ellos como fuego. Se posó en ellos.
Y cuando ese fuego los tocó, todos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora solo quiero llamar su atención a esto en el texto. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, estos 120 que son la forma embrionaria de la iglesia, cuando el Espíritu Santo es derramado, y noten lo primero que Dios toca en el hombre, su boca. Lo primero que Dios toca en el hombre cuando viene es su boca. Y sabemos que la boca está conectada al corazón, porque de la abundancia del corazón, la boca habla. Así que sabemos que lo primero que Dios hizo, lo primero que el Espíritu Santo tocó en la iglesia fue sus bocas y su corazón. ¿Y qué hizo con su boca? Puso sus bocas en fuego. Pero soy tímido. Él puso sus bocas en fuego. Dijiste, pero hombre, soy una persona callada. Hombre, Él puso sus bocas en fuego, lo que significa que también puso sus corazones ¿en qué? En fuego. El Señor no pretendía que su iglesia fuera tibia y estuviera muerta. No me importa su denominación. Él nunca pretendió que la iglesia fuera tibia y estuviera muerta. Lo primero que tocó en la iglesia fue sus bocas. Lo primero que tocó fue su corazón. ¿Y lo tocó con qué? Con fuego. ¿Y me estarían mirando como si fuera un radical? No, soy normal. No, soy normal. El problema es que el cristianismo estadounidense es tibio. Así que cuando ven a gente como yo, piensan que soy exagerado. No, no soy exagerado. Mi boca ha sido puesta en fuego. Mi corazón ha sido puesto en fuego. Está la boca de alguien en... Si tu boca ha sido puesta en fuego, dale a Jesús una alabanza en esta casa. ¿De qué estamos hablando? Lo primero que el Espíritu Santo tocó, utilizamos la boca para hablar y tocó sus bocas con fuego. Está conectado al corazón, así que tocó sus corazones con fuego. Me recuerda a Isaías 6, cuando un profeta de 20 años vio a Jesús encarnado, al Jesús preencarnado en toda su gloria. Y cuando vio al Cristo preencarnado en toda su gloria, lo primero que notó fue que era un pecador. Y que su boca era impura y que su naturaleza era impura. Y cae al suelo retorciéndose en el pecado. Ni siquiera le dice nada a Dios. Dios envía un ángel con un carbón del altar, un fuego ardiente. Y golpea a Isaías en su boca y lo quema en su corazón para que le importe y para que hable. Y eso es lo que Dios necesita de la iglesia. Estamos tan muertos, somos tan mediocres y transigentes. Él quiere que nos importe un corazón lleno de fuego y que hablemos una boca llena de fuego. Por eso nuestros corazones arden. Nos importa el estado de nuestros hijos y de nuestro matrimonio. Nos importa el estado del país, de la iglesia y lo que pasa en redes sociales. Y oramos y hablamos. Él dijo, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Jesús dijo que cuando llegara el día de Pentecostés serían bautizados. Así que en este día sabemos que fueron bautizados y llenos, dos cosas distintas. Fueron bautizados, lo que en el Espíritu los convirtió en la iglesia oficial. 121 de ellos se unieron, ahora están bautizados como la iglesia y ahora están llenos del Espíritu para obras de servicio. Sabemos que son diferentes porque Jesús les dijo a estos mismos discípulos antes, reciban el Espíritu Santo. Así que ya estaban siendo guiados por el Espíritu. Ahora están llenos del Espíritu Santo para las obras de hacer discípulos. Y miren, el bautismo, una vez ser llenos por el Espíritu, sucede repetidamente a lo largo de su vida cristiana. Por eso Pablo más tarde escribiría a la iglesia en Éfeso, no se embriaguen con vino, en lo cual hay exceso. No contra el vino, solo no se dejen atontar por el vino. Pero él dice, ¿sean qué? Llenos del Espíritu, es decir, sigan siendo llenados por el Espíritu. ¿Cómo se llenan del Espíritu?
oración, comunidad, las escrituras, ayuno, adoración, alabanza. Vengan a 28:19 en la reunión y se llenarán del Espíritu. Y salgan por esas puertas para hacer obras de servicio. La llenura es para servir. Les estoy predicando ahora mientras estoy lleno del Espíritu. Empecé esta semana en una cama de hospital. Les predico ahora en el poder del Espíritu. Ellos cantaban en el poder del Espíritu. Frank toca en el poder del Espíritu. Jonathan toca. Y somos llenados para hacer obras de servicio. Profetizamos, predicamos, cantamos, evangelizamos en el poder del Espíritu. Y miren, empezaron a hablar en otras. Miren la palabra, otras lenguas. La palabra griega, lenguas aquí, idiomas. Miren esto. Galileos que hablan arameo y griego. Se llenan del Espíritu. Empiezan a hablar idiomas que no conocían. Tuvieron un milagro de la mente conectado a su boca. Esto sería como si el Espíritu Santo viniera sobre mí y yo empezara a hablar portugués. Imaginen si el Espíritu cayera en esta sala y todos empezaran a hablar diferentes idiomas, alemán, francés, portugués. Empezarás a hablar criollo e idiomas que nunca conociste, simplemente brotan de ti. Un milagro de la mente. Estas lenguas son diferentes a el don de lenguas que vemos en 1 Corintios 14. ¿Cómo sabemos eso? Dos palabras diferentes. En 1 Corintios 14, cuando vemos el don de lenguas, Pablo dice que este es un don para la oración. Cuando oramos en lenguas, la mente no entiende, pero el espíritu es edificado. Sientes algo dentro, aunque no comprendas lo que dices. Lo cual requiere un don de interpretación para entender oraciones en lenguas. Esto no son oraciones en lenguas, esto es diferente. La palabra aquí en griego es para idiomas. Miren, ¿por qué el Espíritu Santo los ungiría para hablar en diferentes idiomas el día de Pentecostés en este domingo? ¿Por qué haría eso? Piensen en todas las cosas que pudo haberlos ungido para hacer otra cosa. No, Él viene sobre ellos, toca su boca, toca su corazón. Empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Por qué haría eso el Espíritu Santo? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oh, Dios mío. Es la fiesta de Pentecostés. Eso significa que la población de Jerusalén se ha triplicado. Está lleno de gente de todas las naciones bajo el cielo que no hablan arameo ni griego. El Espíritu Santo viene sobre los 120, los forma en la iglesia, toca su boca. Son 120 personas hablando múltiples idiomas. Y mientras eso sucede, Jerusalén está llena de judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oírse este estruendo, ¿qué estruendo? 120 personas hablando en lenguas extranjeras. La multitud se reunió. ¿Vieron eso? Una iglesia que ora, unida, sometida a las escrituras y empoderada por el Espíritu, atrae a la multitud. Una iglesia que ora, sometida a las escrituras, unida en un mismo sentir, hablando el lenguaje de Dios, atrae a la multitud. Una iglesia que ora, unida como una sola, sometida a las escrituras, llena del Espíritu. Hablar las maravillas de Dios en múltiples idiomas atrae a la multitud. No cualquier multitud, una multitud internacional. Tendrá sentido en un segundo. Este es el día en que nació la iglesia. Miren el poder del Espíritu. 120 personas, la primera iglesia, irrumpen en las calles hablando múltiples idiomas. Y lo que empieza a rodearlos es una multitud internacional. Y ante el estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados, estaban confundidos, porque cada uno en la multitud oía a estos 120 hablar en su propia lengua. Miren, esto me parece increíble.
Y estaban asombrados y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua nativa? Jerusalén está repleta de una multitud internacional. El evangelio y las maravillas de Dios deben ahora salir al mundo entero. El Señor usa un don sobrenatural para catapultar las maravillas de Dios a una multitud internacional. 120 galileos que hablan arameo y griego no hablan los idiomas de la gente fuera de esa sala. Y sin embargo, llenos del Espíritu, irrumpen en las calles de Jerusalén. Los 120 están hablando en lenguas extranjeras. Se junta una multitud y cada persona en ella oye algo en el idioma que puede entender. Miren, Dios no se detiene, no escatima esfuerzos para alcanzar a la gente si realmente quiere. Incluso alcanzará a una madre, alcanzará a un padre, alcanzará a un primo no creyente, alcanzará a un esposo no creyente. El Señor no tiene límites en su capacidad para alcanzar a quienes están lejos de Él. Dices, hombre, mi primo es musulmán, mi primo es budista, mi primo es esto. Él nunca recibirá el evangelio. ¿En serio? ¿Te rendiste tan fácil? Como si el Señor no pudiera darle un sueño con Jesús. Como si eso no pasara en el Medio Oriente. Como si allí no soñaran con Cristo. Como si no pudiera enviar a alguien a tocar su puerta. El Señor puede hacer lo que quiera para llegar a quien sea. Por eso, los salvos nunca debemos rendirnos con nuestra familia y seres queridos no salvos. Debemos orar por ellos, creer por ellos y confiar en que Dios los alcanzará de cualquier manera posible. Señor, mi hijo anda salvaje y loco. Esta es la madre orando. Señor, ruego que tenga problemas con la ley y que lo encierres en la cárcel. Y que su compañero de celda sea un cristiano radical sin poder escapar de él. Mira, nunca harás oraciones como esa. ¿Quieres hacer estas oracioncitas suaves y flojas? Estas oracioncitas de antes de dormir. Señor, solo bendícelo. Él es salvaje y loco. Bendícelo. No, Señor, agárralo. Señor, arréstalo. Señor, ve tras él. Señor, arráncalo. Señor, quiébralo. Señor, hiérelo. Haz lo que tengas que hacer para salvarlo. No hay tiempo para orar. Ahora me acuesto a dormir. Iglesia floja y suave con su Señor, bendícelo. Está lleno del diablo, bendícelo. Ella está llena del diablo, bendícela. Señor, ve por ella. Quítale el trabajo, quítale el novio, haz lo que sea necesario, déjala sola, ponla de rodillas. Señor, ve por ella. Señor, ve por ella, ve a rescatarla. Dios, haz lo que sea necesario para que ella no se vaya al infierno. ¿Por qué no oras así? No oras así. Si el Señor pudo darles a 120 personas un milagro en su mente para hablar idiomas que no aprendieron. Es como si hablaras alemán en una reunión que nunca, si Él pudo hacer eso, ¿qué es lo que no puede hacer? ¿Quién está en la multitud? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y residentes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y partes de Libia de Cirene, y visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Los oímos. Me gusta esta parte. Escuchen la palabra. Los oímos. Los oímos contar en nuestras propias lenguas, nuestros propios idiomas, las maravillas de Dios.
Los oímos. Mírenme, mírenme, hombre. Los oímos. Los oímos. Cantábamos esta canción antes de esta reunión. No me quedaré callado. Los oímos. ¿Saben qué tiene la iglesia ahora mismo? Demasiado silencio. Demasiada complacencia. Demasiado cómplice. Demasiado miedo. Muy preocupados por su plataforma. Muy preocupados por ofender a la gente. Atrapados por la adicción a la aprobación. Preocupados por quién los dejará de seguir o les dará no me gusta. La iglesia demasiado callada. No llevamos el evangelio a los problemas sociales. No hablamos del evangelio en nuestras redes sociales. No les hablamos del evangelio a nuestros hijos. No oramos. No nos levantamos. No hablamos. No cantamos. Nos escondemos en habitaciones. Hacemos iglesia. Callamos el resto de la semana. Callamos el resto del año. Callamos sin difundir el evangelio. Sin evangelismo. Sin orar por mis compañeros. Sin hablar con el conductor de Uber. Sin usar tus redes sociales para glorificar a Jesús. Nunca has publicado una escritura. Nunca has publicado una canción. Lo mínimo que puedes hacer es publicar solo por Cristo. Digo, si temen compartir mis mensajes, lo entiendo. Soy polémico. Lo mínimo que puedes hacer es publicar solo por Cristo. Lo mínimo es tener algún tipo de voz para que la gente oiga las maravillas de Dios. Callamos mientras el mundo sufre al mismo tiempo. Y todos, versículo 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían, están llenos de vino nuevo. Oyen las maravillas de Dios en sus lenguas extranjeras. A algunos les atrae la curiosidad, a otros les atrae la burla. ¿No es esa la misma respuesta al evangelio hoy? Oímos el evangelio y a algunos les atrae la curiosidad. Quieren saber más. Otros hombres son repelidos con burlas. Me recuerda a un hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo. Fue a ver a Jesús de noche. Fue a Nicodemo a quien Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. No lo dijo en un sermón, sino a un hombre, un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo siente curiosidad por Cristo. Los otros fariseos tienen celos y se burlan de Cristo. Los otros fariseos pusieron a Cristo en una cruz. Nicodemo baja su cuerpo de la cruz. ¿Ven? Porque cuando el evangelio sale, solo hay una de dos respuestas. Hay curiosidad que lleva a la vida y transformación, y hay burla que llevará a la destrucción y condenación. Y ahí está en el texto. ¿Ven? Círculo completo ahora. Todo eso, todo ese calor que tenían al principio, toda esa energía, ¿saben de dónde vino? De este día de aquí. Toda esa energía que tenían al principio, todo ese correr por la sala, todo ese pararse en su silla, ¿saben de dónde vino todo eso? De este día de aquí. Fue en este mismo día que el Espíritu Santo se unió a la iglesia. Fue en este mismo día, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se unió a los creyentes. Y por este día, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está al centro de la iglesia, empoderándola, guiándola, llenándola, empoderándolos a ustedes. Cada persona bajo el sonido de mi voz que es salva ha sido llena y empoderada por el Espíritu Santo. Y si eres salvo, eso significa que eres poderoso. Si eres salvo, eso significa que tienes dones. Si eres salvo, estás ungido. Si eres salvo, tu boca y tu corazón ya han sido puestos en fuego, hombre. Solo tienes que dejarlo respirar. Tienes que dejarlo vivir. Tienes que dejarlo ser. Tienes que dejar de avergonzarte. Porque el Espíritu Santo está en ti. Eres poderoso. Porque el Espíritu Santo está en ti. Tienes ayuda divina. Porque el Espíritu Santo está en ti. Puedes tocar el cielo.
Porque el Espíritu Santo está en ti, tienes un suministro ilimitado de ayuda, gracia y fuerza, aun cuando eres débil, porque el Espíritu Santo está en ti. Alguien tiene que decirte que no eres normal. La Escritura dice que son angelicales, un pueblo peculiar. Eres diferente. Llegas a tu trabajo, eres diferente. Caminas por tu campus, eres diferente. Entras en un restaurante, eres diferente. Caminas por Target, eres diferente. O Target. Caminas por Target, eres diferente. Caminas por Walmart, eres diferente. Estás en un equipo, eres diferente. En una reunión familiar, eres diferente. No eres normal. Soy diferente. Vamos, hermana. Eres diferente. Estoy ardiendo. Ardiendo. Solo una. Ojalá tuviera a 2,000 personas más uniéndose a esa mujer para decir, estoy ardiendo porque estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien está ardiendo? ¿Alguien está ardiendo? Dije, ¿alguien está ardiendo? ¿Alguien está ardiendo? Que alguien le dé gloria en este lugar. Lleno del Espíritu. Puedes hablar con él. Puedes hacerle preguntas. Puedes decir, ayúdame. Espíritu, guíame. ¿Debo firmar este contrato, Espíritu Santo? ¿Debo salir con esta persona, Espíritu Santo? ¿Debo estar en esta relación, Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Dijiste que me quede en casa hoy, Espíritu Santo? ¿Mudarme a Atlanta y unirme a 2819? ¿Quieres que haga eso? Incluso débil o en apuros en una cama de hospital, sigo lleno de poder. Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí y vive dentro de ti. ¿Alguien está lleno de poder por el Espíritu Santo? ¿Alguien está ardiendo por el Espíritu Santo? Ardiendo por el Espíritu Santo. Veo fuego cayendo del cielo. Fuego. Puedes ser joven y estar ardiendo. Puedes ser viejo y estar ardiendo. Puedes ser blanco y estar ardiendo, y ser negro y estar ardiendo, y asiático y estar ardiendo, e hispano y estar ardiendo. Puedes estar ardiendo si estás lleno del Espíritu Santo. Espíritu del Dios vivo. Sentimos tu presencia en este lugar. Sentimos tu presencia a través de esta cámara. Te damos gracias por el día en que bajaste del cielo. Nos bautizaste llenándonos, empoderándonos, lavándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, dándonos dones. Guíanos, dirígenos, redargúyenos, ordena nuestros pasos. Haznos más sensibles a tu presencia, Espíritu Santo. Rendimos nuestras vidas ante ti. E incluso en nuestra debilidad somos poderosos gracias a ti. Padre, te damos gracias. Señor, te agradecemos que en el día de Pentecostés derramaste tu espíritu, cumpliste tu palabra y hoy estamos vivos gracias a eso. Y somos las personas más poderosas del planeta gracias a eso. Somos gente de fuego. Nuestros corazones y nuestras mentes están ardiendo. No nos quedaremos callados. Más que nunca declararemos las maravillas del reino a un mundo perdido y agonizante. No nos callaremos y no guardaremos silencio. Sopla sobre 2819 global. Sopla sobre la iglesia. Sopla sobre nosotros, Espíritu Santo. Y por aquel que está muerto, revívenos ahora mismo con un fuego fresco.
pidiendo en el poderoso y el majestuoso y el inigualable nombre de nuestro Rey, que pronto vendrá, el Señor Jesucristo. Ahora hagan vibrar este lugar y denle gloria a Jesús.